Hoy es un día en el que resuenan los departamentos de Tlatelolco, en el que se sacuden las alcantarillas donde se escondieron nuestros estudiantes. Hoy vibran las paredes frente a las que golpearon y desnudaron a nuestros jóvenes. En este día retiemblan las rejas de lo que un día fue la cárcel de Lecumberri. Hoy el eco de los asesinados del movimiento estudiantil, ese eco hoy grita con nosotros: el 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Estamos aquí los que se niegan a la desmemoria y los que nos resistimos al olvido y a la indiferencia. Y nos acompaña justo hoy un ejemplo de resistencia, la mujer que en el punto máximo del autoritarismo en México no titubeó al publicar La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska. Un libro que dio voz a los gritos ahogados por los tanques y los fusiles. Estas páginas nos recuerdan una y otra vez que no debemos de repetir el pasado. Somos nosotros orgullosamente herencia del movimiento del 68, ese que desafió el autoritarismo del régimen priista y que lamentablemente, a costa de una masacre atroz, logró las primeras gotas de la democracia en nuestro país. Luego, los hijos de esos valientes estudiantes resistieron el despojo neoliberal, las crisis económicas, el Fobaproa, y aún así desafiaron la hegemonía del priismo y lograron las primeras gotas de alternancia. Luego vinimos los nietos de los jóvenes del 68. Vimos nosotros el infame juicio del desafuero, los vergonzosos fraudes electorales y padecimos la etapa más salvaje del neoliberalismo, la violenta. Con la mal llamada guerra contra el narco pasamos a ser la carnada del crimen organizado y por si no fuera poco, el gobierno nos trató como vil ganado. Nos quisieron marcar con el sello del desdén y la incomprensión. Ninis, nos decían como verdugos condenándolos a la nada, a la violencia, y todavía se sentían muy seguros de que nosotros la merecíamos por ser eso, ninis. Y aún así, con mucho orgullo, esta generación, en conjunto con la juventud acumulada, ha construido el movimiento de regeneración nacional liderado por el extraordinario luchador social, presidente de la República y recientemente nombrado el mayor streamer del habla hispana, Andrés Manuel López Obrador. Obrador, es un honor estar con Obrador. 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 Este movimiento que un día como hoy, pero hace 12 años, se constituyó como asociación civil, este movimiento es ese que recoge las heridas de los humillados, el coraje de los ignorados, que se construye del dolor, pero también de los cantos y de las risas. Morena es la alegría y la esperanza que persiste aún en la tempestad. Morena es consecuencia del amor del pueblo a su patria. Ese amor que, como ustedes bien lo saben, comenzó en los patios de una casa, debajo de un árbol, en los parques, en las plazas, con el periódico Regeneración, con una tabla y con la convicción de unos loquitos, de unos chairos soñadores, ilusos, que pajito a pajito hoy fueron reuniendo y uniendo a este maravilloso pueblo de México hasta que el día de hoy somos millones
de mexicanas y mexicanos formando una patria nueva. Hoy gobernamos 22 estados de la República y junto a nuestros aliados tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales. Y lamentamos informarle a la oposición que en el 2024 ganaremos las 9 gubernaturas, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, las alcaldías, y los volveremos a mandar al basurero de la historia. Y detrás de resultados extraordinarios, tenemos que decirlo, hay líderes extraordinarios. Y Mario Delgado es un ejemplo de ello. Primero, demostró su liderazgo en la Cámara de Diputados como coordinador de la bancada de Morena, donde además de lograr las reformas constitucionales que requería el proyecto de nación, apoyó también, en conjunto con el entonces diputado Pablo Gómez, que en el recinto legislativo, que en el muro de honor se inscribiera el movimiento que el PRIAN quería dejar en el olvido, el movimiento estudiantil del 68. Citlali Hernández, secretaria general de nuestro partido, una militante excepcional, una voz que siempre se lo hemos dicho, que resiste, que hace conciencia, que organiza y que es un ejemplo para las juventudes de México. Felicidades a todo el CEN, al Consejo Nacional de nuestro partido que preside el doctor Alfonso Durazo. Es gracias a ustedes que nuestro movimiento se consolida y que camina. Doctora Claudia Sheinbaum, un día como hoy, pero desde el 2011, cuando Morena se constituía como asociación civil, usted, ante el entonces presidente legítimo de México, pronunció las siguientes palabras, y abro cita: ahora y antes reivindicamos la libertad frente a la represión y el autoritarismo, la democracia frente a la intolerancia y el fraude, la justicia social frente a la inequidad y la pobreza, la inequidad frente a la corrupción, la paz frente a la guerra. Cierro cita. Hoy, 12 años después, sus palabras y sus acciones siguen inspirando conciencias y tocando los corazones de todos los jóvenes de México. Que quede registrado en las páginas de historia, 50 años después y en cumplimiento al punto 3 del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil, fue usted quien ordenó la desaparición definitiva del vergonzoso cuerpo de granaderos en la Ciudad de México. No cabe duda, usted sigue siendo la misma joven que en los 80 se enfrentó a quienes querían despojarnos del derecho a la educación gratuita. Y con esa misma valentía sabemos que conduce hoy la defensa de la Cuarta Transformación. Tendremos presidenta y será de las filas de Morena. Y una vez más volveremos a hacer historia. Y como lo ha sido desde hace más de 30 años, estamos ante dos proyectos opuestos de nación. El del amor al pueblo, representado por Morena, y el del amor al dinero, representado por el PRIAN. La única diferencia respecto a esos anteriores años es que ahora los representantes de la mafia del poder están desenmascarados, están encuerados, están acorralados por sus propias mentiras que se han tenido que tragar una y otra y otra y otra vez. Ese Lorenzo Córdoba, que se la jugaba de demócrata, se evidenció como un operador del PRIAN en el INE. Loret de Mola, que se la tiraba de periodista, que es solo un actorcete parlanchín del PRIAN. O esos jueces y ministros y magistrados que siguen impregnados en el Poder Judicial, pero que se la hacían de justicieros de la gente, en realidad defendían a narcotraficantes, a delincuentes y a políticos corruptos, y ahora todo mundo lo sabe.
También estaban los grandes artistas, intelectualoides, analistas, académicos, que ya demostraron ser comunicadores al servicio del dinero. Y esos dizque empresarios impulsores del desarrollo económico nacional no resultaron más que puros evasores de impuestos, atracadores y traficantes de influencias. Han quedado en evidencia que solo eran lobos vestidos de piel de oveja. En cambio, Morena significa todo aquello que nos hicieron creer que era imposible. Significa la pensión universal para adultos mayores, significan las becas para los jóvenes, significa el aumento al salario mínimo, significa soberanía, significa Dos Bocas, significa el Tren Maya, significa el corredor interoceánico. Morena significa humanismo mexicano. Y en Morena, como desde un principio, caben todas las personas honestas y de buen corazón. Gracias a todos y a todas los que luchan y las que luchan desde su hogar, a todas y todos quienes luchan y quienes tienen como trinchera su centro de trabajo, a los obreros, a los periodistas, a los youtuberos que tienen como centro de lucha las redes sociales, a los que luchan desde un puesto de comida en las calles en un sobre ruedas. Gracias a todos los jóvenes, las mujeres, los adultos, los campesinos, los indígenas. Este movimiento es nuestro y la causa que compartimos y que nos tiene hoy aquí es la justicia. Tenemos mucho presidente y tendremos mucha presidenta. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el movimiento estudiantil del 68! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestra coordinadora nacional de los comités por la defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Morena! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a nuestra diputada